Hacia finales de abril, específicamente el 24 de abril de este año, escribí un comentario que publiqué en mi blog. Aquellos que están interesados pueden entrar a www.jaimearisescuder.blogspot.com y ahí respondo esta pregunta: ¿cuándo comenzarán a bajar las tasas de interés? Y señalo que a más tardar a julio de este año, el Banco Central de la República Dominicana iniciaría el inicio del cambio de su postura monetaria, desde una restrictiva hacia una menos restrictiva. Y señalé en ese momento que esto estaba condicionado a la evolución de la tasa de inflación, la decisión en los Estados Unidos con relación a la tasa de interés, la situación del tipo de cambio, la acumulación de reservas internacionales, el crecimiento de la economía, y coloqué todo un conjunto de variables, las cuales me permitieron luego hacer un análisis y llegar a la conclusión de que efectivamente, a más tardar a julio de este año, pues el Banco Central tomaría la decisión de comenzar a reducir la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, y por lo tanto influye sobre las decisiones de inversión, de consumo de los agentes económicos, principalmente de los agentes económicos privados. Pues bien, hay que recordar que en marzo del año 2020, el Banco Central comenzó a ejecutar una política monetaria expansiva para evitar que los choques, las perturbaciones provocadas por la pandemia generasen una recesión brutal en la economía dominicana. Recuerden que en ese momento la economía se cerró, había la posibilidad de que colapsaran actividades productivas, de que incluso personas no pudieran pagar sus compromisos financieros, y esto llevó a las autoridades monetarias, de una forma oportuna, rápida y contundente, a inyectar liquidez a la economía para reanimar la economía, evitar que esa recesión, que al final se registró, una caída de más del 6% del Producto Interno Bruto, pues que se minimizara. Y el Banco Central logró entonces reducir con la tasa de interés hasta colocarla en un 3%, la tasa de interés de referencia, la que influye sobre la activa y pasiva, y con eso entonces estimuló la economía y al mismo tiempo inyectó alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, lo inyectó en la economía para poder estimular a los agentes económicos. Y tuvo éxito. Tuvo éxito. En el año 2021 la economía cayó, pero menos de lo que pudo haber caído. Luego, en el año 2022, la economía ya registró, la caída fue en el año 2020, en el 2021 hubo una recuperación de 12%, es decir, 2020 hubo la recesión por el COVID, 2021 una recuperación de 12,3%, luego vino entonces ya un crecimiento en el año 2022 de 4,9%, es decir, que se veía que la economía se estaba recuperando y había recuperado su nivel incluso prepandémico. Y eso había sido exitoso. Ahora, ¿qué sucedió a nivel global? Lo que se observó fue que desde ya mediados del año 2021 comenzaba a aumentar los precios a nivel internacional. Ese aumento de precios generó inflación importada para países como la República Dominicana. De hecho, más de la mitad de la inflación que se registró en el país vino desde el extranjero. Vino del extranjero a través de aumentos de los precios de los combustibles, aumento de los precios de los alimentos, aumento de insumos y de bienes intermedios, aumento de los fletes. Todo eso generó una presión sobre los precios, pero la idea en ese momento, 2021, mediados, era que la inflación era transitoria, que la inflación era un fenómeno vinculado con la situación que se estaba viviendo por la pandemia, es decir, una situación de disrupción de la cadena de suministros. Pues, ¿qué sucedió? Que posteriormente comenzaron los bancos centrales a darse cuenta de que efectivamente no era transitoria la tasa de inflación y que había que comenzar a tomar medidas monetarias restrictivas. Y uno de los bancos centrales que más rápido se dio cuenta de que la tasa de inflación no era transitoria fue el Banco Central de la República Dominicana. El gobernador Héctor Valdés, con su experiencia, logró rápidamente montar un programa de cambio de postura que le permitió el cambio de postura de la política monetaria hacia una más restrictiva. Y logró, a partir de noviembre del año 2021, comenzar a aplicar una política monetaria que gradualmente fue aumentando el costo de la tasa, o el costo financiero, o la tasa de interés de referencia. ¿Con qué objetivo? Quitarle presión
en la parte interna de la inflación y ayudar a que la inflación comenzara a reducirse. Y después de haber llegado la inflación a un pico de 9.64% en abril del año 2022, lo que se ha observado es un descenso de esa inflación. De hecho, yo tengo acá, y se lo voy a enseñar aquí, lo que es el cuadro de índice de consumidor del Banco Central de la República Dominicana. Y fíjense, abril del año 2022, 9.64, y a partir de ahí comienza a reducirse la tasa de inflación. Y ya este año, fíjense, enero 7.24%, febrero 6.38%, marzo 5.9%. Y ahí, entre ese dato de marzo y ese dato de abril, es que yo analizo en qué momento el Banco Central iba a comenzar a reducir las tasas de interés. Y ese comentario que está acá, yo entonces, en base a la información que en ese momento se había publicado, que era la tasa de inflación a marzo, aun cuando ya el Banco Central, el gobernador comenzaba a manifestar que hacia finales de abril la tasa de inflación se habría reducido alrededor del 5.2%, pues efectivamente cuando ya sale este dato, el 5.15%, que es después de esta publicación que yo realizo, pues ahí ya me queda claro de que antes de julio el Banco Central comenzaría a reducir su tasa de interés. ¿Por qué? Porque habría conseguido lo que es su objetivo, que es hacer que esa tasa de inflación, después de haber llegado al 9.64%, se redujese y se colocara dentro del rango meta. ¿En qué mes se coloca dentro del rango meta? En el mes de mayo. En el mes de mayo se coloca en el rango meta. Todavía no está el dato oficial, pero lo que se proyecta es que la tasa de inflación fue de alrededor de 4.5%. Recuerden que la meta de inflación en la República Dominicana va de 3 a 5%. De 3 a 5%, es decir, que es 4%, es el centro del rango meta, más menos 1, del 3 al 5 es el rango y se estaría colocando en el entorno del 4.5% la inflación a mayo. Y eso obviamente crea el espacio, crea las oportunidades para el Banco Central para comenzar a modificar su política monetaria, que fue sumamente exitosa al reducir, vuelvo y repito, la tasa de inflación después del 9.64 que llegó, comenzó a disminuir gradualmente, pero sostenidamente, comenzó a disminuir y el Banco Central hace 6 meses los ajustes hacia arriba de la tasa de interés, porque lo llevó de 3%, la tasa de interés de referencia, a 8.5%, es decir, la subió en 550 puntos básicos. Y esa subida de 550 puntos básicos fue suficiente para el Banco Central para comenzar a reducir la tasa de inflación y llevarla, hacerla converger hacia su meta. Y eso tiene un mérito. ¿Por qué? Porque ese 8.5%, al hacer que rápidamente hubiese una reducción o convergencia de la inflación hacia su meta, logró que la economía pues pudiera alcanzar la meta sin que se generase una recesión. Y eso es importante. Sin que se generase una recesión económica, se logró que la tasa de inflación convergiera a la meta. Y eso es algo muy positivo. Hacer que la tasa de inflación bajase de 9.64 a lo que es el mes de mayo en el entorno del 4.5% es algo muy positivo porque se logró sin que aumentara la tasa de desocupación, sin que la economía registrara una caída del Producto Interno Bruto. Se desaceleró, claro que sí, claro que sí. ¿Y por qué se desacelera el Producto Interno Bruto? Y es lógico que sea así, porque hay que quitarle presión a la demanda. Quitándole presión a la demanda, eso significa que el Producto Interno Bruto va a crecer menos que lo que creció el año pasado. Y por eso es que usted ve que el año pasado creció en 4.9% y este año el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4%. Claro, en el primer trimestre del año lo que se registró de crecimiento fue 1.4%. Para alcanzar ese 4% habría que adoptar medidas para estimular el crecimiento que en el segundo, tercer y cuarto trimestre sea de 4.9% en promedio. 4.9% para que el Producto Interno Bruto, que en el primer trimestre fue de 1.4, concluya en 4%. La gran pregunta que habría que hacerse es, ¿qué habría que hacer? Bueno, en primer lugar, y eso yo lo analicé también hace más de un mes, el Banco Central tendría
que comenzar a flexibilizar la política monetaria. Pero también el gobierno tendría que ejecutar una política de inversión pública un poco más activa. Y digo un poco más activa porque cuando vemos lo que se presupuestó de inversión pública es el monto de 2.3%, el equivalente a 2.3% del Producto Interno Bruto. Pero lo que se ha ejecutado hacia finales del mes de mayo es de 1.9%, es decir, que hay 0.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto que no se está ejecutando de inversión pública, que se pudo haber ejecutado para llevar el ritmo de inversión pública que se establece en el presupuesto. Es decir, que se puede mejorar todavía más el crecimiento de la economía a través del empuje de la inversión pública, que es complementaria de la inversión privada, que es la que explica el 85% del crecimiento de la economía dominicana, el sector privado. El sector privado, por lo tanto, es el que habría que estimular más. La política monetaria, un poco más expansiva, o lo que es lo mismo, menos restrictiva, pudiera ayudar a esa recuperación. Y por eso yo señalé en ese comentario, acá, publicado el 24 de abril, que efectivamente, a más tardar a julio, pues el Banco Central comenzaría a modificar su política monetaria. Claro, eso va a depender también de lo que haga el Banco Central de los Estados Unidos, específicamente la Reserva Federal, con relación a su tasa de interés. La tasa de interés de los Estados Unidos ha subido y se ha colocado, después del último ajuste de mayo, se ha colocado en el rango que va de 5 a 5.25%, la tasa de interés, de 5 a 5.25%. Y la gran pregunta que se hace es, bueno, ¿y en junio va a seguir subiendo o se va a pausar? Ya parece ser, con la información que tenemos hoy disponible, que a junio, en la reunión de junio, a mediados de junio, se va a decidir pausar el aumento de las tasas de interés. Esa pausa, ¿qué significa? Eso significa que ya las autoridades monetarias comenzarían a esperar a ver cuál es el impacto que tienen, que es con un rezago, los aumentos que se han aprobado de tasas de interés sobre la economía, porque tampoco quieren un overkilling, es decir, no quieren que para alcanzar la inflación, su meta, pues no quieren generar una recesión, no quieren generar un aumento del desempleo. En consecuencia, ellos quieren esperar. Entonces, aunque está dividida la Reserva Federal, pues van a estar en la próxima reunión poniendo sobre la mesa la posibilidad de poner la pausa. A mi entender, se va a pausar el ajuste, aun cuando luego, en posteriores reuniones, se va a verificar si efectivamente ya la tasa de inflación, como en el caso de República Dominicana, se está acercando a su meta. En el caso de República Dominicana ya se colocó en el rango meta y ya veremos qué hace la Reserva Federal. Hay que señalar también que la República Dominicana tiene una tasa de interés de referencia en términos reales que está por encima de la tasa de interés de referencia de los Estados Unidos. Y por lo tanto, los Estados Unidos ahora es que llega a la etapa de pausar, a diferencia del caso de República Dominicana, que llegó a la etapa de comenzar a reducir. ¿Y por qué? Porque es que República Dominicana comenzó a hacer su ajuste de tasa de interés antes que los Estados Unidos. Estados Unidos comenzó en marzo del año 2022 a ajustar hacia arriba su tasa de interés para enfrentar el aumento de la inflación, porque tenía la idea de que era transitorio. Sin embargo, en el caso de la República Dominicana, comenzó a ajustar en noviembre. ¿Y por qué comenzó a ajustar en noviembre? Porque el gobernador Héctor Valdés se dio cuenta de que la inflación no era tan transitoria como se estaba señalando y que por lo tanto había que comenzar a cerrar un poco las válvulas monetarias para hacer que convergiera la tasa de inflación hacia su meta. Después de llegar a su pico de 9.64 en abril del año 2022, pues hemos llegado ya al entorno del 4.5%. En el caso de Estados Unidos, le falta todavía varios meses, como comenzaron más tarde, varios meses de política monetaria, no necesariamente de aumentos de tasas de interés, pero sí de dejarla inalterada por varios meses antes de entonces comenzar a reducir la tasa. Pero yo pienso que antes de que termine el año, Estados Unidos también comenzará a reducir su tasa de interés. República Dominicana, como va más adelantada en ese ciclo de política monetaria, pues lógico que haya ya tomado la decisión de
reducir su tasa de interés, pero eso lo vamos a hablar en un próximo segmento con mucho detalle. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.